Ya estamos en vivo. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes y saber que vamos creciendo en términos de la participación y la inquietud que estamos generando con jóvenes, con maestros y con padres de familia. Es de verdad un gusto estar con ustedes. Hola, José Ángel. Hola, Ana. Hola, Aarón. Hola, Nestli. Y estamos aquí en Reflexiones entre Amigos para hablar de la segunda parte de lo que es el acoso. Y digo segunda parte porque, pues bueno, hace 15 días en la sesión que estuvimos, nos quedamos como con muchas cosas, o más bien se quedaron con muchas cosas por comentar, por compartir con todos los que nos escuchan, y creo que justamente era válido. Comento que me decían ellos, bueno, y hacemos la reunión de el acoso 2 dentro de 15 días o nos esperamos un poquito más. No, bueno, de una vez, porque hubo varias cosas que llamaron la atención. Y a mí me gustaría que de manera general, Mesli, nos comentaras los puntos principales que se abordaron en la plática pasada para que las personas que nos están escuchando y que no estuvieron, pues tengan este panorama. Ay, pero Ana es la historiadora, no debería hacerlo. No, perdón, no tengo un registro. Bueno, definimos lo que es acoso, no con definición de diccionario, sino con nuestras palabras cada uno. Platicamos un poquito de cómo está normalizado incluso dentro de las relaciones, porque pues es algo que se puede presentar con amigos o con la pareja o con la familia, y que a veces lo dejamos de lado porque creemos que solamente se puede con desconocidos o en la calle o así. Hablamos mucho sobre acoso callejero, hablamos acerca de que es un problema que pueden vivenciar ambos sexos, pero que se da principalmente hacia las mujeres. Y creo que básicamente es eso. ¿Me falta algo? No sé, dimos unas pequeñas conclusiones sobre qué proponíamos nosotros para que se viviera de forma distinta y cambiara como la educación de la gente. Ok. Ajá, y se plantearon estas cuestiones también de que si el acoso tenía que ver o no con la pareja, o sea, si se podía vivir en la pareja o no, y en dado caso, como a veces nosotros, sin quererlo, hemos podido caer en situaciones de acosar a alguien, y que, pues bueno, el darnos cuenta y reflexionar acerca de qué es lo que pasa con nosotros mismos nos ayuda para que vayamos tomando conciencia e interviniendo de alguna forma diferente en lo que sucede en lo cotidiano. Sí, es cierto, ya recordé que de hecho les di un par de ejemplos desde mí, de actitudes acosadoras que yo he tenido y que no están bien, no lo hagan. Sí, y también enfatizamos mucho en que sí, ambos sexos sufren de acoso, o sea, tanto hombres como mujeres, pero no hay punto de comparación, porque nosotros hombres representamos una amenaza muy grande en comparación de una mujer hacia nosotros. Entonces, hablamos de la importancia de precisamente generar espacios como este, que es a distancia, o también espacios físicos, en donde hablemos sobre el acoso y dejemos ya de normalizar tantas actitudes que son acosadoras y carentes de empatía. Okay. José Ángel, ¿algún otro punto que se nos esté pasando? No, parece que ya lo comentaron todo. Bueno, y las conductas que podemos tener nosotros como terceros, ¿no? No como acosador ni como acosado, sino como una persona que ve estas situaciones. Ok. Bueno, yo comento que para mí fue muy interesante revisar que efectivamente a partir de la historia y de a veces los programas que nosotros como padres de familia vemos, ¿no? Y que para nosotros puede ser un pasatiempo y que no le estamos dando
como todo el peso o la importancia de qué es lo que están escuchando los hijos, como pueden ser, por ejemplo, las películas mexicanas que yo comentaba del cine de oro, ¿no? Que a mí la verdad es que me gustan, y que, pues bueno, ¿qué mensaje, ¿no? Es el que llevaron o llevan a las nuevas generaciones? Y que a lo mejor ahí la discusión o la reflexión es, deberían de quitarse, al igual que ahora están saliendo en las redes esto de diferentes caricaturas, ¿no? Que están siendo censuradas, deben de quitarse, eso genera esta situación de acoso, o debiéramos pensar en sensibilizar, concientizar a la población, no importando que estén esos programas. O sea, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que es algo bien complejo, o sea, porque si bien se puede sensibilizar, por supuesto, y es algo que en torno a esto de Pepe Le Pew se escuchó mucho como, es que, ay, a mí mi abuelita me dijo que estaba mal y entonces yo no ando por ahí acosando mujeres. Bueno, en primer lugar, creo que no todos tienen la fortuna de tener una familia que esté interesada en lo que están viendo y en lo que pueden estar reproduciendo. Y en ese sentido, no necesariamente hay alguien que les diga, oye, estas conductas que estás viendo en la tele están mal, no las repitas. Y pues bueno, eso es algo importante, por supuesto. Y por otra parte, yo creo que si es algo que encontramos en tantos medios, en tantas caricaturas, en tantos programas, en tantas películas, es difícil no normalizarlo y verlo como algo, pues, de risa, quizás. Entonces, tal vez yo no tenga actitudes acosadoras, pero sí cuando me toque ver en la calle, por ejemplo, una actitud de este tipo, yo no haga nada porque me parece gracioso o porque me parece normal. En cuanto a censurarlo, no lo sé, es complejo, pero en torno a esto, normalizarlo, por ejemplo, encontré una publicación de una persona ya adulta defendiendo que lo que hace este zorrillito simplemente es persistencia y que así es como se consigue pareja, que así es como se conquista a una dama, ¿no? Y yo decía, oh, wow, y es una persona que está en contacto con adolescentes, ¿no? Y que entonces quizás podría representar un rol o podría representar algo, pues no tan adecuado. Es complejo. José Ángel, ¿qué opinas? Yo creo que con respecto a todas estas discusiones, no es algo que solo se concentre en el acoso. Ya se viene discutiendo de, bueno, qué televisión es la que nosotros difundimos, ¿no? O sea, esta violencia, o sea, todo lo relacionado con el humor negro, siempre es debatible. Pero yo creo que sí sería más responsabilidad de los padres de familia o de las autoridades de decir, oye, ok, está ahí, ajá, está ahí la caricatura, pero tú debes de saber dentro de tus valores que eso está mal y no se puede imitar, ajá. O sea, hay muchas cosas con el humor negro, también se comentaron de los videojuegos, que, vaya, es algo que sabemos que se puede hacer dentro de la caricatura, dentro del videojuego, pero en la vida real es algo completamente diferente. Y sí corresponde a los padres de familia decirles, es que esto está mal, ajá, porque es más fácil llegar y decir, quítalo, a decir, puedes verlo, pero entiende que está mal. Es algo muy debatible. Pero además creo yo que no es tan sencillo, y bueno, ahí pregunto a Ana y a Aarón, el decir, a ver, vamos a dialogar acerca de este programa que estamos viendo juntos. Digo, nosotros lo hacíamos, o sea, sí compartimos tardes con mi hija y veíamos, y le decía yo, ¿y qué opinas de esto? ¿Y qué pasaría si yo hiciera esto? Y le ponía como pequeños estudios de caso. Pero en general no suele pasar eso.
O sea, lo que sucede es que se deja al hijo solo con la televisión y solo con los videojuegos. Y yo ahorita, por ejemplo, que estoy escuchando que José Ángel dice de los videojuegos, yo desconozco cuáles videojuegos hay que tengan que ver con esta temática. Yo, ¿no? Y entonces me pregunto si no sucede lo mismo con muchos padres de familia y con docentes, ¿no? Que desconocemos qué videojuegos hay, cuáles son los programas que están viendo los jóvenes o desde que son niños y los dejamos. Ok. Bueno, a mí me gustaría tomar la palabra. Yo creo que sí fue un acierto haber hecho público esta noticia de que ya se iban a quitar ciertas caricaturas que son como medios, bueno, más bien que influencian mucho a las generaciones más jóvenes a cometer actos acosadores. Pero yo creo que no basta con eso. O sea, digamos, si se quitan o no esas caricaturas, no es suficiente si no hay como una retroalimentación precisamente, ya sea por parte de los padres, de los docentes o de todas estas fuentes de información que tenemos, ¿no?, cuando somos más pequeños. Yo, por ejemplo, les voy a decir algo que a mí me pasaba con una caricatura. No tiene nada que ver con acoso, pero yo, pues, cuando era niño veía una caricatura llamada Los Padrinos Mágicos. Y hay algo que a mí siempre me causó como mucha inquietud. Bueno, hay un capítulo en donde un padrino mágico creo que le dice a Timmy, imbécil, le dice una grosería. Entonces yo escuché eso y dije, ay, güey, o sea, ¿por qué lo están insultando, ¿no? O sea, ¿por qué le dicen esa palabrota? Entonces yo de inmediato fui con mi mamá y le dije, oye mamá, ¿qué significa esta palabra? Y pues ya me dijo que era un insulto, que era una grosería, pues que no debía decir ningún niño, que solamente poquitos adultos podían decirle. Y según la situación. Según la situación, exacto. Entonces, pues a pesar de que mi mamá me explicó eso, yo cada vez que lo escuchaba como que sí me generaba cierta incomodidad. Pero hay niños que precisamente pasan horas frente a la televisión, no hay como ninguna fuente a la que puedan acudir y pues toman todo lo que están viendo como si fuera una verdad, como si fuera algo que aprobamos todos como sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ese es el riesgo que podemos correr, pero no sé si fui claro, o sea, es bien necesario que sí, claro, sí, discutamos todo esto que vemos en la televisión con personas capacitadas. Ana, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, quisiera regresarme a la primera pregunta como respecto a qué pasa con todas estas caricaturas que están quitando, que en realidad yo solo escuché de Pepe Le Pew, pero no he estado muy enterada de las cosas que suceden estas semanas. Platicaba con mi padre el otro día y, bueno, surgieron una serie de pensamientos. Aquí anoté también respecto a lo que decían un par de cositas. Primero, creo que habría que preguntarnos qué es lo que genera el acoso. O sea, si las caricaturas o lo que vemos son lo que hace que el acoso exista, o conductas como el acoso existan, o si existen de otra manera y se alimentan por las caricaturas, o en todo caso, si no tienen absolutamente nada que ver y las caricaturas simplemente están mostrando una representación, ¿no? Quizás no quieren mostrar algo de la realidad, quizás solamente es entretenimiento, puede haber muchas opiniones al respecto. Entonces, eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué queremos que los medios de comunicación nos digan? ¿Queremos que el tema del acoso se reduzca o de cualquier otra violencia sexual se reduzca a eliminar lo que no nos gusta? ¿Queremos que los medios de comunicación solamente nos dejen ver u oír lo que nosotros creemos políticamente correcto? ¿No se supone en todo caso que deberíamos abrir un poco más el discurso? ¿No se supone que lo que nos gustaría en una sociedad democrática es confrontar realidades? Entonces, por un lado estoy de acuerdo con que se haya, personalmente, con que se haya detenido la transmisión de la caricatura. Todo tiene un tiempo. Hay razones por las que ya se dejó de
de transmitir, como decía Aaron, y pues o sea, es viejita relativamente. Y por el otro lado, pienso que no basta con negar el hecho de que la caricatura existió, con borrarla y decirle a los niños, no, esto ya no, esto simplemente no existe, con borrarlo, porque la memoria sigue ahí y las generaciones de padres siguen ahí. Entonces lo que ellos están aprendiendo es a que deben borrar lo que aprendieron y no están aprendiendo por qué está mal el acoso. Entonces siento que este tipo de acciones, borrar la memoria, borrar la caricatura, borrar, tirar estatuas, todo esto puede ser peligroso porque no se trabaja el problema. Más bien como que las instituciones que aceptan eso se lavan las manos, dicen ya está, pero en realidad no se van a la raíz. Yo creo que esto que estás comentando, Ana, es muy importante, porque entonces nosotros estamos observando que uno de los principales problemas, bueno, en todo caso, siempre los problemas se empiezan a originar en el seno familiar, o sea, en la atención que podemos tener de los hijos, el seguimiento que podemos darle a los hijos y cómo nos involucramos como padres de familia. Lo cierto es que también hay una situación real y es que en tiempos reales de trabajo, muchas veces los padres de familia dejamos a los hijos solos bajo esta situación laboral, más en ciudades grandes, en donde el traslado es muy amplio. Lo que no quiere decir que no estemos al pendiente de lo que sucede con ellos. Entonces, ahí también es una cuestión de, por un lado, de responsabilidad y conciencia personal, y por otra, por supuesto, lo que tiene que ver con un aspecto cultural. No solamente de si, porque ahorita es la bandera de equidad y de respeto, tomamos una serie de medidas que a lo mejor no están llegando al fondo de la situación. ¿Tú qué opinas? Yo, la verdad, no había pensado en la perspectiva que da Ana, me parece muy buena y justo creo que puede ser un muy buen punto medio, o sea, como, pues sí, ya dejaron de transmitir este tipo de caricaturas o eso se propone, al menos podemos darle a nuestros hijos o nuestros futuros hijos otro tipo de contenido, pero creo que el punto medio radica justamente en quizás mostrar estas otras caricaturas antiguas y dialogar al respecto y decir, ¿qué opinas de esto? ¿Te parece que está bien? ¿No? ¿Tú qué harías? ¿Por qué? ¿Cómo lo cambiarías? Y realmente generar un diálogo y hablar las cosas. No lo había pensado, pero qué chido, gracias. Y olvidé qué más iba a decir, lo siento. Mientras, José Ángel, mientras coméntanos, ¿tú qué opinas del planteamiento que hace Ana? Sí, tiene toda la razón, o sea, no basta con eliminar los errores, sino hacer conciencia de lo que estuvo mal. Yo me puse a leer más a fondo la nota acerca del personaje de este zorrillo, y comentaban que, bueno, sí hubo una crítica muy fuerte en años pasados acerca de eso, en donde el personaje seguía apareciendo, pero no en esa situación, ¿no? En donde está la gatita y la está abrazando en contra de su voluntad, y que ya se hacía más burla que es un zorrillo y que molestaba a gente por su olor, algo más cómico, y quitaron ese aspecto acosador, ¿no? O sea, fueron adaptando la caricatura para que fuera mejor aceptada, porque se dieron cuenta de que era un error. Esa actitud, pues sí, es un error. Y bueno, yo creo que sí hay que encontrar el equilibrio, porque yo entiendo que puede ser difícil, pues estar dándole seguimiento a un niño por X o Y situación, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tendría que haber un equilibrio entre el seguimiento de los padres y entre lo que la televisora puede llegar a pasar, ¿no? O sea, sí hay caricaturas que son dedicadas para adultos, que tienen este humor negro, pero son para personas que se supone que ya tienen conciencia de que está mal.
Entonces, yo creo que sí tendría que poner de ambas partes bajo, porque esto se vendía como una caricatura para niños, ajá, y cuando de hecho podría ser más un humor negro. Entonces, pues yo creo que hay que hacer conciencia de eso. Si un padre no lo puede limitar, que lo limite la televisora, porque esto no es bueno para niños. Dos aspectos. El primero, que relacionado con lo que comentabas, por supuesto, el que el movimiento feminista, por ejemplo, ahorita tenga mucha fuerza, no quiere decir que si en algún momento pierde un poco de esta fuerza, se deban dejar de cuestionar este tipo de cosas. Yo creo que es algo que tenemos que cuestionar todo el tiempo y que realmente espero que con este pues auge en el tema, digamos, sea solamente la puerta de entrada a realmente hablar las cosas. Y también quería comentar que algo que vi mucho era justamente críticas, ¿no? De que solamente estaban censurando al zorrillo porque era hombre, pero que también hay mujeres acosadoras en las caricaturas. Y yo creo que esto es importante. Desde mi perspectiva, no es que solamente se esté censurando al zorrillo, es que por algún sitio se empieza y quizás no se pueda empezar a cuestionar todo al mismo tiempo porque sería muy complejo y sería muchísima información y nos perderíamos. Pero como decía también, es un poco la puerta de entrada y sí, está bien cuestionar también a las mujeres acosadoras en las películas o en las caricaturas, porque tanto hay muchos hombres acosadores como muchas mujeres acosadoras en estos medios televisivos comunicativos. Claro. Yo, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan todos ustedes. Yo nada más quisiera añadir que es bien importante tener en cuenta que no solo los padres son las únicas fuentes, y bueno, los padres y la televisión son las únicas fuentes de influencia de los niños. También están sus amigos, sus iguales. Entonces, aquí es bien importante porque lamentablemente algunos padres, ya sea por falta de tiempo o de cualquier otro recurso, no tienen esta oportunidad de sentarse a dialogar con sus hijos y generar o empezar a generar cierto pensamiento crítico en ellos. Hay algunos niños que todo lo que ven en la televisión lo toman como una norma, ¿no? Porque ellos mismos dicen, esta caricatura fue hecha por adultos, entonces los adultos saben lo que es bueno para nosotros, ¿no? Ellos ya hicieron como sus estudios, lo que sea, para probar esto y transmitirlo. Entonces, muchísimos niños toman como una ley o como algo completamente normal lo que vemos en la televisión. Como real, porque sí, además lo que tu cerebro ve es real. Sí. Entonces aquí pues ya nos estaríamos metiendo en un terreno muy vasto, porque yo considero que hay muchas influencias a las que estamos como sujetos, o sea, no solamente en un microsistema, ¿no? También está la cultura, está la sociedad, está la religión, está la escuela, son muchas instituciones que pueden normalizar también, pueden fomentar estos pensamientos, estos actos acosadores. A ver, a mí se me ocurre una pregunta, híjole, es que a veces me pongo de abogada del diablo, de verdad, pero pienso, por ejemplo, si considerando que ustedes son jóvenes y que son la población de alguna manera que va a tener en sus manos el futuro del país, yo les pido que ustedes se pongan ya como personas a lo mejor de 30, 40 años y que me digan qué se les ocurre que ustedes podrían hacer como propuesta, pensando que tuvieran a su cargo o alguna secretaría, algún cargo que les permita tomar decisión y modificar este tipo de conductas. ¿Qué harían? Qué complejo. Qué pregunta tan difícil. O sea, yo tenía una posible respuesta como madre,
Ajá. madre de familia, pero no como político, o sea, no como Ok, tu madre de funcionarios. familia. Pues como madre de familia yo haría algo que la verdad a mí me parece muy ejemplar de mi mamá, de mi propia mamá, e incluso de ti, Marisa, que se ponen a preguntar, ¿tú qué piensas de esto? ¿Esto por qué crees que sucede? Eh, ¿Y crees que esto es lo correcto? No sé, quizás mi mamá es muy insistente en algunas de esas cosas, pero yo me divertía bastante cuando ella me preguntaba eso, porque pues dejaba volar mi imaginación y ella me dejaba decir prácticamente cualquier cosa que se pasara por mi cabeza y era algo válido, pero a la vez no dejaba de tratarme como un ser pensante que podía ser más crítico con las situaciones, sobre todo en un sentido ético y moral. Entonces, creo que yo hablaría mucho al respecto. Y quizás esto pueda ser un poco controversial, pero es también el ejemplo que yo misma tuve. Yo sí preferiría algunas cosas de la televisión, algún contenido específico, si no monitorearlo, sí prohibirlo. Ok, Claro. ok, gracias. Aaron, Pues bueno, igual yo como padre de familia, pues obviamente estaría pues muy al pendiente de qué es lo que están viendo mis hijos y precisamente buscaría fomentar este pensamiento crítico en ellos. Como dicen ustedes, como lo han hecho ustedes con sus propias hijas, estarles preguntando constantemente qué piensan de esto, ¿no? ¿Por qué esto sería bueno o malo? Pero ya como profesionista, yo creo que sí me iría precisamente a un proyecto de psicoeducación en los padres. O sea, yo buscaría realmente instruir a los padres de familia por qué es tan importante que ellos estén al tanto de ciertas cosas que sus hijos ven, que sus hijos escuchan, y por qué es importante que ellos empiecen a ser selectivos, con, ya sea con las fuentes de información o con ciertas conductas o pensamientos que ven en sus iguales, en los niños. Me robaría un poco la idea de Aaron. creo, creo que a nivel educativo podría valer la pena hacer justamente como escuela para padres y tratar mucho estos temas, porque al igual que la sexualidad en sí, yo creo que el acoso es un poco tabú, porque no se quiere tocar, porque es un tema muy delicado, porque hay que agarrarlo con pinzas y entonces empezar a trabajarlo desde los adultos para quitarles la idea de que está mal y que no hay que mencionarlo y que no hay que verlo, sería primordial. Y bueno, a nivel más grande, como tú decías, de secretaría, no lo sé, voy a hablar un poco al aire, pero algo que yo he visto en redes que funciona particularmente en el caso de el acoso que ejercen los hombres hacia las mujeres, es voltearles las cosas un poco como qué sentirías si a ti te pasara esto y esto y esto, y se espantan. Y no necesariamente con otra mujer, porque con otra mujer les da risa o dicen, ah, estaría bien chido, sino con otro hombre, ¿cómo se sentirían? Y creo que eso puede ayudar un poco a que sitúen la cabeza en el lugar de, tal vez no me gustaría, tal vez estaría incómodo, pero insisto, no sé si esa sería una buena propuesta, fue una pregunta muy compleja. José Ángel, y ahorita comento yo al respecto. José Ángel, ¿tú qué harías? Yo creo que empezaría por hablar con el niño, con la niña y explicarle eh, cómo es la situación, ¿no? ¿Qué cosas están bien y qué cosas están mal? Porque a lo mejor se puede, se pueden limitar los contenidos, pero, pero de todas maneras aparecen en el mundo real. Si quitas una programación de la televisión, lo puede encontrar en internet, lo puede encontrar de mil formas. Entonces, el asunto no está en ocultarle lo que está bien, lo que está mal, es llegar y decirle, esta situación está mal, no se debe de imitar, tienes que tener criterio y saber que hay cosas que sí están bien, hay cosas que sí están mal,
y así manejarlo, porque vaya, hay clasificación de películas, de lo que se supone que se puede ver y lo que no es recomendable que se vea, y a nadie le importa, o sea, la verdad es esa, a nadie le importa, nadie ve la clasificación, de hecho en la televisión ya está la clasificación que dice, esta programación incluye violencia, etcétera, 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 y aún así, entonces yo creo que sería cosa de educar a los niños y decirles, la caricatura está ahí, pero eso que está haciendo no se hace, esa palabra no se dice, etcétera, etcétera. Un poco retomando lo que dice José Ángel, creo que se podría decir como esta caricatura o esta película o esto, lo que sea, me gustaría que la viéramos juntos. No como una prohibición, porque creo que eso a veces alienta más a hacer las cosas. Pero decir, hay cosas en el contenido de este programa que me gustaría que tú y yo pudiéramos platicar, entonces cuando lo quieras ver, dime y yo lo veo contigo. Creo que... Fíjense, yo decirles que me pongo un poco como abogada del diablo, porque efectivamente, como nos comentan, no es que se pueda resolver el acoso allá cuando ustedes tengan 40 años, ¿no? Claro. Es algo que tiene que ver con el día a día, con las cuestiones cotidianas, y los padres de familia educamos a través del ejemplo. Y efectivamente, cuando nosotros, yo voy a compartir con ustedes algo que yo hacía cuando mi hija era pequeña y que veíamos programas de repente que a mí no me gustaban. O sea, había una serie que a mí no me gustaba, y cuando llegábamos por algo que se atravesaba ahí antes de ver otro programa y llegamos un fragmentito, y bueno, a mí me generaba mucho conflicto que agredieran a un niño o que entre las personas se pegaran y se hablaran mal. Entonces yo le decía a mi hija, ¿qué pasaría si yo fuera así? Si yo te tratara a ti así. Y lo comento porque no entiende igual el niño o la niña si se le dicen, ajá, es que no hagas eso porque eso está mal, es que eso es prohibido, es que eso no se hace, es que no. O sea, más bien es ponerlos en el lugar, con los más cercanos y decir, a ver, si yo fuera así, o sea, ¿a ti te gustaría que tu papá llegara y me diera una cachetada? Y yo me acuerdo de su carita, era así como, ¿no? ¿Y a ti te gustaría que yo como llegara y tú me dijeras algo, yo te diera un pellizco o que te quitara lo que estás comiendo? Y su cara era, no. Y entonces, ponerlos en el lugar, primero como familia, como primer círculo, como personas más cercanas, para que se vaya sensibilizando un poco más directamente, ¿no? Creo que eso puede también funcionar. Y yo sé que tenían ustedes además otro tema que les interesaba abordar dentro de esto del acoso. Mesli, ¿cuál? Sí, yo proponía hablar un poco de cómo se vivió este 8 de marzo, que creo que siempre hay muchas cosas rescatables de ese día porque se genera un montón de información, un montón de comentarios y pues bueno, me parece muy tremendo. Yo creo que sin duda fue un día diferente a los demás por pues todo esto de la pandemia, pero algo en particular que a mí me movió mucho, bueno, una de las cosas que me movieron mucho, es que se hizo muy viral un post en el que las mujeres ponían como la edad a la que vivieron su primera agresión sexual. Dícese acoso, dícese abuso, dícese violación. Y era impresionante, o sea, yo recuerdo mucho esta publicación de una compañera de la universidad, por ejemplo, y viendo los comentarios había un montón, de verdad, un montón que decían a los 4 años, a los 6 años, y pues bueno, me parece horripilante, y en el sentido, o sea, lo retomo un poco desde el acoso porque es una conducta que si bien
en un inicio puede ser relativamente inofensiva y eso muy entre comillas, porque por supuesto que vulnera a las personas, puede escalar a cosas mucho más graves. ¿Y qué tan mal tenemos que estar para que nuestra primer violencia sexual sea a los 4 años? Entonces, pues lo dejo un poco sobre la mesa. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? Sí, Ana. Bueno, esto tiene, perdón, tiene que ver un poco con lo que acaba de decir Leslie. Perdón, soy muy ñoña. Tiene que ver un poco con lo que decía Mesli, pero también tiene que ver con la pregunta anterior, porque no tenía idea de cómo contestar, qué haría como si estuviera en un cargo quizás de gobierno o pues más que dependiera más como de una población grande. Y se me ocurre, por lo que decían ustedes, que precisamente la exposición a los problemas, o sea, la exposición de la propia carne de los problemas o una representación de esos problemas puede ser muy útil para que todos los entendamos, así como se le dice al niño, oye, pues tú qué harías si tu papá te hiciera esto, o si tu amiguito se portara así contigo, o si tu amiga te pegara en la cara de repente, o no sé, cosas así. Podría, quizás, si yo algún día gobernara, jaja, haría pequeñas agrupaciones controladas, por supuesto, en donde se pudieran experimentar esas cosas que suceden, en donde se pudieran experimentar y se pudieran hacer grupos de escucha sobre experiencias, grupos mixtos. Y después de eso, o sea, después de varias sesiones de trabajo con esos grupos mixtos en donde se fueran como cambiando o revolviendo aleatoriamente para hablar entre todos, quizás metería a algunos profesionales del derecho, no sé, pero a ver cómo podrían encontrarse soluciones a nivel constitucional, ¿no? Estoy poniéndome en México porque no conozco de mucho de otros lugares, pero a nivel constitucional, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que vivimos? ¿Qué es lo que nos molesta? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? ¿Cómo podemos resolverlos a nivel legal? ¿Cómo podemos discutirlos? ¿Cómo podemos presentar pruebas? ¿Y cómo podemos dialogar al respecto entre adultos? Entonces, pues eso se me ocurre. Y ya también al hacer ese tipo de experimentos, a una persona misma al vivirlo puede quizás tener una mejor empatía y por lo tanto transmitir eso a otras personas de su entorno. Ok. Interesante. ¡Qué bonita propuesta! Sí. Interesante, por supuesto. Y ahora el otro punto que estaban diciendo del 8 de marzo. Del 8 de marzo, ajá. Ah, cierto, también quería decir algo del 8 de marzo, perdón. Algo que me gustó mucho de este 8 de marzo, que no es único del año 2021, sino ya se viene siendo cada vez más desde hace pues, como unos 5 años, si le pongo un número, es que las denuncias y todo lo relacionado con denuncias son cada vez más populares y no en un mal sentido. Cada vez nos molesta más y nos damos cuenta de lo poderoso que es exponer a personas que nos vulneran en mayor o menor medida en un sentido sexual. Entonces, siento que esa es una herramienta muy poderosa que dan las redes sociales. Es humillante para quienes son expuestos, pero también es humillante para la persona que fue vulnerada. Entonces, no digo que sea necesariamente la forma más justa de llevarlo, pero como dijo Mesli hace rato, es un comienzo. Okay. Caballeros, ¿qué opinan? José Ángel o Aarón, ¿dónde habías levantado la mano? Ok. Bueno, yo nada más quería decir que precisamente yo con un amigo muy cercano estaba platicando un día antes del 8 de marzo sobre qué es lo que se esperaba y platicábamos sobre pues, lo que se ha visto en años anteriores que a mucha gente le causa molestia, que son los destrozos o las vandalizaciones que hay en varios monumentos. Yo en lo personal creo que lo entiendo perfectamente, o sea, no tengo mayor problema con eso,
pero hay mucha gente que no, ya sea de nuestra edad, mayor o más vieja, sobre todo más vieja. Entonces, platicaba con él y platicábamos sobre esta cerca que pusieron en el Palacio Nacional. Él me dijo, ¿cómo ves? Le dije, pues está bien, ¿no? Eso denota cuál es el interés del gobierno, ¿no? Proteger de los destrozos. Entonces, hablamos muchísimo sobre el tema, pero a mí lo que me sorprendió, en serio, lo que me dio muchísimo gusto ver ese día, fue el homenaje que hicieron las mujeres a los feminicidios, que es triste porque son muchas, son miles, son cientos de miles. Entonces, me gustó muchísimo cómo ciertas personas esperaban lo peor de las feministas que fueron a manifestarse, pero les callaron la boca, ¿no? O sea, con este homenaje tan hermoso que hicieron. Eso a mí me gustó muchísimo y pues también yo creo que ya se está haciendo más común hablar sobre estos temas de acoso y creo que ya por lo menos en nosotros jóvenes ya estamos recapacitando, ya estamos por lo menos cuestionándonos sobre nuestras propias conductas y sobre las que vemos en nuestros círculos más cercanos. Ya veo que hay menos tolerancia a ciertas cosas, ya no nos quedamos callados. Entonces, a mí me da muchísimo gusto esto y mi pronóstico es bueno. Yo creo que va a ir mejorando. Ok, gracias a José Ángel. Sí, la verdad es que es un movimiento que ha estado creciendo y no es para menos. La verdad es que se merece que crezca aún más. Yo también estuve viendo fotos en donde se veía las manifestaciones, los carteles, donde se comentaba las experiencias de cada una de las mujeres. La verdad es que hay experiencias muy, muy crudas que sí está de pensarse que como bien lo comentaban, si se empieza a llegar a vivir estas experiencias desde los 4 años o desde antes, si hay un montón por hacer. Yo la verdad es que algo que me gustó mucho es que incluso había hombres en el movimiento que reclamaban por su esposa, por su madre, por su hija, por su hermana, porque es algo que yo entiendo que las mujeres se identifican mucho con este movimiento y también hay hombres que les pesa, que en este país la violencia de género es algo muy, muy fuerte que necesita muchos cambios y, y bueno, la verdad es que yo a lo mejor no lo puedo comprender como una mujer, pero, pero siento que, vaya, yo sí sentí esa emoción de ver cómo estaban tan bien organizadas, exigiendo lo que en serio se merecen justicia por todos los delitos que se mencionaban ahí. Y con respecto a los destrozos, la verdad es mínimo lo que hacen ellas comparado con lo que se puede sufrir con la violencia de género. La verdad es que si es necesario exigirlo a gritos, pues que se exija, pero que les den la seguridad que se merecen. Hay un montón de cosas que decir. Un poco respecto a lo que comenta Ana sobre las denuncias por internet. Igual creo que es un tema muy complicado, pues por un montón de motivos. O sea, por un lado creo que es algo benéfico porque justamente una denuncia penal se queda un poco en lo privado y una vez que haces una denuncia en redes, creo que puedes alertar a otras personas de un posible peligro y eso es súper importante porque pues un poco nunca sabes con quién te estás metiendo, ¿no? A lo mejor al principio todo parece bien y al final resulta que no. Y entonces, pues bueno, eso puede ser una alerta. Por supuesto puede haber casos que no sean ciertos, pero creo que son los mínimos y creo que se puede aprender a manejar un poco esta información. Yo les comparto, por ejemplo, que hace unos años alguien me mandó una publicación en donde estaban denunciando a alguien que fue muy cercano a mí
que fue mi pareja, y me dijeron, ¿qué sabes de esto? Entonces, pues para mí de inicio fue muy, muy difícil, ¿no? Me sacó mucho de onda y al final lo que yo hice fue decir, de lo que conozco de él como persona, esto y esto y esto que dicen en el cartel, hasta donde yo sé no es cierto. Esto y esto que dicen en el cartel, hasta donde yo sé, sí, sí lo hace. Y nunca fue agresivo sexualmente conmigo. A mí siempre me respetó mucho en este sentido. Pero pues no sé, mi experiencia puede ser diferente a la de otros. Entonces creo que es importante darle cabida a todas las posibilidades un poco. Es decir, aunque esta persona fue importante para mí, yo no quise decir, no, es imposible que él haya hecho esto, porque justo las experiencias pueden ser muy diferentes de un lado y del otro. Sé que, por ejemplo, le han comentado a Marisa que los tendederos en las universidades pues no son lo correcto y que hay muchos maestros enojados con esto. Y yo creo que depende mucho también de cómo se manejan las cosas. O sea, por supuesto, si despiden a un maestro en cuanto ven algo en el tendedero, pues quizás no sea la mejor forma de solucionar las cosas. Quizás habría que investigar un poco al respecto, pero sí creo que los tendederos tienen pues mucha fuerza en el sentido de que cuando denuncias de forma anónima a alguien que tiene poder sobre ti, sobre tu calificación, sobre si te gradúas o no, pues te sientes con mayor libertad de decirlo, no sientes la amenaza. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que mediar más las cosas y no dejar de lado los tendederos, que yo creo que sí es algo que sirve, pero tampoco quizás tomar medidas sin investigar y solamente por quedar bien, porque yo creo que es eso, por quedar bien con el movimiento y verse muy liberales. Y Yo. Por último, ya, respecto a lo de los destrozos, perdón, yo creo que es muy importante resaltar que para las personas que dicen que hay otras formas, se han metido propuestas, se han hecho marchas silenciosas, se han hecho performance, se han hecho bailes, se ha hecho de todo y a todo le encuentran un pero. Entonces, quizás no es la forma más agradable, no, pero yo creo que es legítima. Y ya, todo tuyo. Gracias. Empezar a abreviar porque ya andamos en tiempos. Ana. Ok, rápido. Quería mencionar sobre el 9 de marzo, rápido. El 9 de marzo se propuso el año pasado, yo misma lo intenté hacer, que fuera un día sin mujeres. Se propuso que este año también se hiciera, y de hecho, en mi querida Facultad de Filosofía y Letras, se hizo festivo el día, o bueno, no sé si festivo, pero conmemorado, y no tuvimos clases. Entonces, a mí personalmente, que lo intenté el año pasado y que lo pensé todo un año hasta me pareció una práctica que quizás no debería repetirse. Porque si es tan difícil escuchar las voces de las mujeres, entonces ¿por qué callarlas un día más? ¿Por qué recordar que son importantes en nuestra vida si al tenerlas no las escuchamos? Se me hace un poco absurdo, se me hace muy, la verdad, se me hace muy pusilánime y muy suavecito para un tema que realmente es bastante duro. Y ya, muchas cosas por decir, no me quiero alargar demasiado, el tema es interminable. Exacto. El tema es interminable, llevamos ya 48 minutos, estamos en tiempo, pero yo creo que podemos despedirnos. José Ángel con una aportación tuya, Aarón con una aportación de cada uno, breve. José Ángel. Así. Bueno, rápido, pues hay que reflexionar acerca de nuestras conductas
tú como, bueno, las mujeres, en serio, anímense, hagan un cambio, griten si es necesario, pero exijan la seguridad que se merecen. Tú que estás viendo esto, si eres hombre, por favor, no propagues estas conductas que no son nada buenas y a nadie le ayuda. Y sería todo. Gracias. Muchas gracias, José Ángel. Aaron. Brevemente, quisiera rescatar algo que dijo José Ángel, que va relacionado con lo que mencionó Ana Sofía. El 9 de marzo busca, pues de alguna manera, hacernos a nosotros hombres empatizar con las mujeres que ya no están en nuestras vidas. Yo creo que se relaciona mucho con algo que dijiste, José Ángel. Tú dijiste que hay hombres en las marchas que están ahí porque perdieron a una esposa, a una hermana, una hija. Yo creo que esto ya no es tan necesario. Ya los hombres, o bueno, al menos yo he visto que ya no todos están esperando a perder a alguien para ser capaz de empatizar con las víctimas que han habido, que son muchísimas. Eso me da mucho gusto y pues ya me da mucho gusto. Ana. Ok, Pedirte para algo rápido. Ok, las mujeres necesitamos nuestras voces, no hay que callarnos, ni porque sea muy difícil, ni porque sea muy doloroso. Hay que utilizar los espacios que tenemos, hay que buscar espacios legales en donde se pueda trabajar el problema y los hombres no se queden mirando, trabajen en sí mismos. Los hombres no se pueden meter al feminismo de la manera en la que quisieran muchas veces porque simplemente es algo que ellos nunca van a vivir. No está mal, pero no pueden por eso desentenderse de la situación. Trabajen en sí mismos porque el problema tiene que ver con ustedes y también les afecta a ustedes. Gracias, Ana. Mesli. Pues justo, es un poco interminable lo que se puede hablar sobre esto porque es un problema muy grave. Yo cerraría un poco diciendo que algunos tipos de denuncias no hemos aprendido a llevarlas de la mejor manera, ni de parte de quien investiga, ni de parte de las víctimas, ni de parte de nadie. Hay que encontrar quizás puntos de equilibrio que sean menos dolorosos para quienes lo vivieron y esa clase de cosas. Y ya, la rapidez hace que se me trabe el cerebro. Bueno, una disculpita. Yo comento nada más para los que nos escuchan, que para mí la verdad es muy grato escuchar a jóvenes con estos puntos de vista y por supuesto que yo haría una invitación a los jóvenes que están aquí y a los jóvenes que, o sea, a estos 4 que están platicando y a los que nos escuchan y a los maestros y a los padres de familia que están con nosotros para abrir espacios de comunicación y de diálogo con sus hijos, para generar esta confianza, para generar estos puntos de vista e ir de esta manera haciendo células que nos permitan transformar desde la misma población y no esperar a que sean partidos políticos los que nos modifiquen. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Besos. Gracias. 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 Ay, muchas gracias.